Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, Caleb, y buenas noches con todos los que a esta hora están conectados. Quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, a partir del versículo 27. Vuelvo a repetir, Lucas, capítulo 5, a partir del versículo 27. Dice así la Escritura: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos un momento. Padre Celestial, en estos momentos nos acercamos a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Cristo, para pedirte que tú, Señor, ilumines nuestras vidas con tu palabra, que tú ilumines nuestro entendimiento espiritual para entender lo que tú tienes para nosotros en estos minutos. Bendícenos, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Bendice a todos los que están conectados para escuchar tu palabra. Aliméntanos, Señor. Nutre nuestras vidas. Fortalécenos espiritualmente. Danos sabiduría, que podamos ir creciendo cada día más y más en el conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor había sanado a un paralítico. Había conmoción en la gente. Muchos habían visto la fe de los amigos del paralítico y habían visto el milagro que el Señor había operado en la vida de este hombre. Cuando terminó esta reunión, dice la Escritura que el Señor salió de aquella casa y vio a un publicano llamado Leví. Estaba en su trabajo, haciendo
y cobrando los tributos públicos. Y el Señor a este hombre le dice, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Algunas enseñanzas que encontramos aquí es que el Señor es el que llama para el ministerio. No es la iglesia, no es el pastor, no es ningún miembro de la congregación quien llama a alguien para el ministerio. Quien llama al ministerio es el Señor. Esto no ha cambiado, sigue siendo así. Y el Señor llamó a Leví, llamó a este hombre que trabajaba para el Imperio Romano, cobraba impuestos a sus mismos compatriotas. Dice la Escritura que cuando el Señor lo llamó, él dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué dejó Leví? Porque dice aquí, dejándolo todo. ¿Qué dejó Leví para seguir al Señor? En primer lugar, dejó el dinero. Él vivía bien, ganaba bien, tenía un sueldo suficiente para vivir una vida cómoda. Él dejó el dinero por seguir a Jesús. En segundo lugar, dejó su trabajo. Quedó desempleado. Los demás discípulos, algunos de ellos eran pescadores, podían eventualmente retornar a su labor de pescadores, pero Leví no. Era una salida sin retorno. Quedó sin trabajo. En tercer lugar, perdió su posición frente al gobierno romano. Él tenía privilegios por trabajar a favor de Roma, cobrando impuestos a sus mismos compatriotas. Él tenía conexiones, influencia dentro del imperio de Roma. Él dejó esto también para seguir al Señor. Siempre para servir a Dios hay que dejar algunas cosas. Y algunas cosas que son muy importantes para nosotros en nuestra vida cotidiana, pero que el Señor nos pide dejarla. Y cuando uno no está dispuesto a dejar ciertas cosas a ciertas personas o ciertas comodidades o estatus de vida, Dios no puede usarte de esa manera. Pero Leví lo dejó todo, se levantó y le siguió. ¿Qué te pide el Señor que dejes para que puedas ser usado en gran manera? ¿Sabes? Hace algunos años atrás escuché el testimonio de una pareja, un matrimonio, que se fue a servir en una zona donde había mucha venta de drogas, consumo de drogas, alcohol. Era un barrio peligroso. Él había orado al Señor y sentía en su corazón que Dios quería usarlo allí. Él dejó la urbanización, el barrio acomodado donde vivía y se fue a vivir a ese suburbio de la ciudad. Allí alquiló una pequeña casa, una pequeña vivienda para vivir con su esposa.
Allí él empezó a ganar gente para Cristo. El barrio donde él estaba viviendo empezó a ser cambiado y transformado. Él dejó su estatus de vida, el barrio bonito y elegante, para ir a vivir al lado de la gente que él quería ganar para Cristo. Cuando leo la historia de Leví, es a reflexionar acerca de mi propia vida. ¿Qué he dejado? ¿Qué estoy dejando para servir al Señor? Tengo algunas respuestas, son personales, pero sí, evidentemente he tenido que dejar algunas cosas para que Dios pueda usar. Entonces vemos este llamado, un llamado que te invita a dejarlo todo para seguir al Señor. En segundo lugar, vemos la estrategia. La estrategia de Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Aprovechó la oportunidad, hizo un banquete para el Señor, para sus discípulos, e invitó a sus ex compañeros y a otras personas a este banquete para que allí escucharan el mensaje de salvación. Esto me hace recordar de un hermano que decidió celebrar su cumpleaños y me dijo: pastor, he decidido celebrar mi cumpleaños y he mandado a hacer unas tarjetas especiales para invitar a mis familiares, a mis amistades que no conocen al Señor, que antes se reunían conmigo, pero ahora los voy a invitar para que vengan a mi casa y poder hablarles del amor de Dios y de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Una buena estrategia. Hay que aprovechar las oportunidades para poder compartir la palabra del Señor. Y no tenemos excusas. Saben, hace unos años atrás invité a un grupo de evangelistas de República Dominicana. En esos años estaba sirviendo a Dios con mi familia en la ciudad del Cusco, una ciudad muy linda, muy hermosa, muy típica, donde hay turistas todo el año, todos los días. Invité a este grupo de evangelistas de República Dominicana y entre ellos venía una hermana, era una connotada pintora, pintaba cuadros, muy conocida en su país como una extraordinaria pintora, hacía exposiciones de sus pinturas en su ciudad. Ella vino como parte del equipo, se alojó en nuestra casa, tuvimos tiempo suficiente para poder conversar y ella durante los 4 días que estuvo en el Cusco, todos los días salía a repartir folletos, invitaciones para la campaña en la noche y me comentaba, me decía: pastor, todos los días en mi ciudad en República Dominicana, todos los días voy a una de las principales avenidas y más concurridas avenidas de la ciudad y reparto folletos. Tengo la oportunidad de conversar con algunas personas interesadas. Lo hago todos los días. Y yo me puse a pensar cuando ella me compartía esto, me ponía a pensar
como cuando en la congregación que estaba pastoreando decíamos, vamos a repartir folletos, vamos a volantear la ciudad para invitarlos a nuestras reuniones, a nuestros cultos, a nuestras campañas. Algunos no lo hacían porque eran ingenieros. ¿Cómo un ingeniero va a estar en la calle repartiendo volantes? Inaudito, no puede ser. No venían a repartir volantes, tenían otro estatus de vida. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a decir la gente si veían al abogado fulano en la calle repartiendo volantes? El ingeniero tal no venía a repartir volantes, folletos a la calle, no venía a los aires libres porque ¿qué dirían sus amistades, sus compañeros de trabajo, los ejecutivos de la empresa? Hay personas que piensan que porque tienen un título, porque tienen un auto, porque tienen un estatus social, no pueden salir a repartir volantes. Qué triste, ¿verdad? Qué triste y qué vergonzoso para el Evangelio que hayan personas así. Leví aprovechó la oportunidad e hizo un banquete e invitó a sus 6 compañeros y otras personas para que escucharan a Jesús y su mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de transformación. Y en tercer lugar está el corazón del Evangelio. Miren, hemos visto primeramente el llamado, en segundo lugar la estrategia, en tercer lugar el corazón del Evangelio. Algunos empezaron a murmurar, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos, con otros pecadores, con gente indeseable? Y el Señor les contesta de una manera magistral. Les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra versión dice, no he venido a llamar a gente que se cree justa, sino a los que se creen pecadores. Este es el corazón del Evangelio. Jesús, nuestro Señor, Él se reunía con todo tipo de personas. Para eso había venido. Dijo el Señor. El Señor dijo, yo he venido, dice el Señor. He venido para los que están sanos, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino para llamar a los que tienen necesidad, sienten la necesidad de un Salvador, de un cambio, de una transformación en sus vidas. He venido a llamar a los pecadores. Él se reunía con los pecadores. Solo el legalismo, como en el caso de los escribas y los fariseos que murmuraban y decían, ¿cómo es posible que se haga esto? ¿Cómo es posible que vuestro maestro se junte con este tipo de gente? Bueno, es una llamada de atención también para nosotros, para que nosotros también dejemos el legalismo y podamos acercarnos a las personas que realmente necesitan al Señor. A veces hay gente muy difícil, gente muy complicada,
con una vida muy oscura, pero a eso nos ha llamado el Señor, a compartir su palabra. Sí, decía un escritor cristiano, un apologista, decía, Jesús se reunía con los pecadores, pero nunca fue confundido con uno de ellos, porque su espiritualidad y su moral eran muy altas. ¿Entiende? Entonces, Dios nos llama a acercarnos a las personas. Dios nos llama a juntarnos y acercarnos con la gente que algunos llaman tóxicas. Ese es el corazón del Evangelio. Yo me he puesto a pensar, le decía la vez pasada al Señor, yo era un tóxico, una persona tóxica, pero tú te acercaste a mí, tú me hablaste, tocaste mi vida, mi corazón, me perdonaste, me llamaste hijo y me llamaste al ministerio. Hemos sido llamados a ir donde Jesús va, a acercarnos a la gente a la cual el Señor se acerca y hablarles del único mensaje que puede cambiar y transformar vuestras vidas. En este pasaje que he leído hay mucho más que podemos aprender, pero hoy solamente quería compartirles estas tres cosas: el llamado del Señor, la estrategia para ganar a otros para Cristo y el corazón del Evangelio, un corazón de amor, de compasión, de amor y bondad que nos lleva a acercarnos a la gente. Que Dios bendiga nuestras vidas y urgentemente prediquemos el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de esta historia, la historia de la vida de un hombre que lo dejó todo por seguirte, Leví. Gracias por su historia. Gracias por su compromiso contigo. Gracias, Señor, por nos enseña que debemos de aprender a aprovechar todas las oportunidades para compartir tu palabra, a ser creativos para poder compartir tu palabra. Danos ideas, estrategias para llevar a otros los pies de Cristo. Y haz, Señor, que tengamos tu corazón, ese corazón que te llevó a acercarte a los publicanos, que era gente despreciada, a los pecadores, sin importarte lo que otros murmuraran, criticaran, te acercaste. Gracias, Señor, porque un día te acercaste a nuestras vidas y nos perdonaste, nos limpiaste y nos diste una vida nueva. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, hermanas que han estado conectados a esta hora de la noche. Bendice sus vidas y bendice sus familias. Y bendice el ministerio que desarrolla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.
será hasta con nosotros, conmigo será hasta el próximo jueves, Dios mediante, el Señor lo permite. Gracias, Pastor Juan, gracias por su enseñanza. Sí, hasta el próximo jueves con usted. Ya mañana nos toca, la hermana Rocío va a predicar el día de mañana. Y que tengan todos una feliz noche. Buenas noches, bendiciones.